Había sido camionero de larga distancia durante años, atravesando las vastas carreteras de los Estados Unidos. La noche fue mi compañera y el camino mi consuelo. Pero no sabía que una fatídica noche, mi viaje, daría un giro espeluznante, sumergiéndome en un reino de oscuridad y secretos. Era pasada la medianoche cuando me encontré en un tramo desolado de la carretera, el único camión atravesando la noche negra como boca de lobo. El silencio era sofocante, roto solo por el zumbido rítmico de mi motor. Miré por el espejo retrovisor, vislumbrando la pálida luz de la luna, proyectando sombras espeluznantes en el camino. Mientras continuaba conduciendo por el camino desolado, la luna emitía un brillo espeluznante, iluminando la oscuridad circundante. El silencio fue roto por el sonido de mis llantas agarrándose al asfalto, creando un ritmo inquietante que coincidía con los latidos de mi corazón ansioso. Y entonces, lo vi, una figura emergió de las sombras, de pie, al borde del camino. Un autoestopista. Mis instintos me gritaban que siguiera conduciendo, que ignorara al alma desesperada que buscaba refugio en la noche. Pero la curiosidad se apoderó de mí, y me encontré disminuyendo la velocidad, atraído inexplicablemente hacia la presencia enigmática. Cuando me acerqué a él, un escalofrío me recorrió la espalda y me erizó el vello de la nuca. Su silueta era borrosa, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad, pero su presencia exudaba un aura inquietante que enviaba escalofríos por mis venas. A regañadientes, detuve el camión, vacilando antes de bajar la ventanilla. Los ojos del autoestopista parecían penetrar mi alma, su intensidad atravesaba la oscuridad. Su voz era un susurro que transmitía un conocimiento que solo podía provenir de otro reino. ¿Buscas un paseo? Me las arreglé para pronunciar, mi voz temblaba. Él asintió, su expresión ilegible. Con cada momento que pasaba, crecía una tensión inexplicable, envolviéndonos como una niebla sofocante. En contra de mi mejor juicio, abrí la puerta, permitiéndole entrar. A medida que continuamos en el camino, la conversación del autoestopista se volvió inquietantemente personal. Habló de secretos enterrados en lo más profundo de mí, cosas que nadie más podría saber. Los pelos de mi nuca se erizaron cuando sus palabras resonaron en mi mente, un inquietante recordatorio de las sombras que pensé que habían sido olvidadas hace mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el peso de lo desconocido me presionaba. ¿Quién era este autoestopista? ¿Cómo poseía un conocimiento tan íntimo? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero las respuestas me eludían. Pasaron las horas y el camino se prolongó, aparentemente sin fin. Los susurros del autoestopista se volvieron más siniestros, su presencia más amenazadora. El miedo se deslizó en cada uno de mis poros y anhelaba un escape, el fin de este retorcido encuentro. Ya no podía ignorar el aura desconcertante que lo rodeaba. Sus ojos, una vez llenos de un conocimiento inquietante, ahora brillaban con un deleite siniestro. Su sonrisa, una mueca retorcida que parecía burlarse de mi creciente terror, reveló una hilera de dientes afilados e irregulares. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, su ritmo coincidía con el atronador latido del miedo que resonaba en mis venas. La presencia del autoestopista me consumía, envolviéndome en un asfixiante manto de maleficencia. Anhelaba un escape, un respiro de este retorcido encuentro que amenazaba con consumir mi cordura. Le robé miradas por el rabillo del ojo, incapaz de apartar la mirada de su forma malévola. Su figura parecía parpadear en la penumbra, como si existiera en los márgenes de la realidad. Era como si hubiera salido de una pesadilla, una criatura nacida de lo más profundo del terror humano. Los susurros del autoestopista adquirieron un tono burlón, sus palabras se filtraron en mi mente como zarcillos envenenados. Habló de mis secretos más oscuros, revelando verdades que deberían haber permanecido enterradas, desgarrando el tejido de mi vida cuidadosamente construida. Cada revelación cortó mi alma como una cuchilla, dejando tras de sí un rastro de angustia y desesperación. Luché contra el miedo abrumador que amenazaba con paralizarme.
Mis nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el volante. Mi agarre era un intento desesperado de anclarme en la realidad. Pero la influencia del autoestopista parecía extenderse más allá de los confines del camión, alcanzando las profundidades de mi mente y torciendo mis pensamientos en un laberinto de pesadilla. Podía sentir su presencia presionando contra mí, asfixiándome. A medida que pasaban las millas, mi desesperación crecía. Anhelaba escapar de esta retorcida danza de tormento, encontrar consuelo en el abrazo de la seguridad. Pero con cada momento que pasaba, el control del autoestopista sobre mi psique se hizo más fuerte, su influencia se expandió como una niebla sofocante. Finalmente, vi un área de descanso tenuemente iluminada más adelante. Desesperado por sacudirme la sofocante tensión, entré en el estacionamiento. Pero cuando miré por encima, mi corazón cayó. El asiento a mi lado estaba vacío. El autoestopista se había desvanecido, dejando atrás solo un recuerdo escalofriante y el peso persistente de sus palabras. La duda y la confusión nublaron mi mente. ¿Había sido todo producto de mi imaginación? ¿O me había encontrado con algo de otro mundo, una fuerza oscura atraída por los secretos que llevaba dentro? Mientras estaba sentado allí, en el silencio de la cabina del camión, los restos de la presencia del autoestopista aún persistían. Luché con los fragmentos de mi realidad fragmentada. La parte lógica de mi mente buscaba desesperadamente explicaciones racionales, ansiosa por descartar el encuentro como una mera coincidencia o producto del cansancio. Pero en el fondo, una verdad inquietante carcomía mi núcleo, negándose a ser ignorada. ¿Había aprovechado el autoestopista de alguna manera mis pensamientos y miedos más oscuros? ¿Había leído los secretos grabados en los recovecos de mi alma? Las preguntas se arremolinaron en un torbellino enloquecedor, amenazando con hundirme. Traté de sacudirme la inquietud que me atenazaba, obligándome a creer que todo era una farsa ingeniosamente elaborada. Cuando reanudé mi viaje, la noche parecía más fría, más aprensiva. El camino se extendía ante mí, un camino interminable hacia lo desconocido. Pero en el fondo, sabía que llevaría para siempre el inquietante encuentro con el autoestopista, un recordatorio de las sombras que habitan dentro de todos nosotros. Y así sigo conduciendo, acosado por el recuerdo de aquella fatídica noche. El camino se alarga y los susurros del autoestopista persisten en el aire, un recordatorio de que algunos encuentros son más de lo que parecen y que los secretos más oscuros siempre están esperando ser desenterrados. Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Nonstop Creepypasta Horror Stories de inmediato. Como camionero, he pasado incontables noches estacionado en desoladas paradas de camiones, buscando un respiro de la interminable carretera. Pero una noche en particular rondaría por siempre mi memoria, un encuentro con lo desconocido que destrozó mi sensación de seguridad. Acababa de instalarme en mi cabina, el suave zumbido del motor y las luces parpadeantes de los camiones que me rodeaban brindaban una apariencia de comodidad. Mientras sintonizaba la radio CB para ponerme al día con las últimas charlas, una voz inesperada crujió a través del altavoz, enviando un escalofrío por mi espalda. Camionero, te veo. No puedes esconderte. Las palabras flotaron en el aire, goteando malicia y una certeza escalofriante de que estaba siendo observado. Mi corazón se aceleró mientras buscaba a tientas la fuente de la transmisión. ¿Quién era esta voz misteriosa y qué querían de mí? Los mensajes continuaron, cada uno más amenazador que el anterior. Amenazas de violencia, advertencias de peligro inminente, eran implacables, se filtraban en lo más profundo de mi mente y erosionaban mi sensación de seguridad. La radio CB, una vez familiar, se convirtió en un conducto para el terror, una herramienta a través de la cual mi torturador se deleitaba en su juego sádico. A medida que avanzaba la noche, la voz se volvió más audaz, burlándose de mí con pistas e instrucciones crípticas. Fue una peligrosa persecución del gato y el ratón, y la parada de camiones se convirtió en un retorcido patio de recreo para mi asaltante desconocido.
Sentí su presencia acechando en las sombras, sus ojos ardiendo en mi espalda cuando salí de la cabina. Cada pisada resonaba con paranoia, cada sonido amplificado por el peso de las amenazas que flotaban en el aire. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa, dejándome en un perpetuo estado de miedo. La voz en las ondas parecía conocer todos mis movimientos, todas mis vulnerabilidades. Se deleitaron con su control sobre mi psique, dejándome cuestionando mi propia cordura. El sueño se volvió escurridizo, mis sueños plagados por los susurros del torturador que acechaba mis horas de vigilia. Cuando el sol se hundió en el horizonte, arrojando un resplandor siniestro sobre la parada de camiones, tomé una decisión. Enfrentaría la fuente de mi tormento, pondría fin a este implacable juego del gato y el ratón. Con el corazón latiendo en mi pecho, seguí las instrucciones de la voz, aventurándome en los rincones más oscuros de la parada de camiones. El aire estaba cargado de tensión, el silencio roto solo por el sonido de mis pasos sobre el frío cemento. Sabía que estaba caminando hacia una trampa, pero la necesidad de respuesta superó el miedo que me oprimía. Y entonces, los vi. Una figura emergió de las sombras, su rostro oscurecido por la oscuridad. Hablaron, su voz resonando con una mezcla de triunfo y malicia, revelando un motivo que envió escalofríos por mi espalda. La figura habló, su voz, una sinfonía siniestra que resonó en el aire. Llevaba una mezcla inquietante de triunfo y malicia, cada palabra goteaba con un poder antiguo que envió escalofríos por mi espina dorsal. Era una voz que conocía mis miedos más profundos, mis secretos más oscuros y se deleitaba con el control que tenía sobre mí. Pensaste que podías escapar, pero estás atrapado en mi juego. El mundo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad cuando el peso de esas palabras se asentó sobre mis hombros. La realización me inundó como una ola helada, envolviéndome en un torbellino de terror y desesperación. Sin saberlo, me había convertido en un peón en un juego siniestro, un juguete para una fuerza malévola más allá de mi comprensión. De repente, la parada de camiones estalló en actividad. Los compañeros camioneros salieron de sus cabinas, atraídos por la conmoción. La voz en las ondas de radio había sido expuesta, su reinado de terror llegando a un abrupto final. Cuando la figura se retiró a la oscuridad, un suspiro colectivo de alivio recorrió la multitud. Pero la tensión permaneció, flotando en el aire como una espesa niebla. Nos quedamos para lidiar con las consecuencias de este encuentro, el miedo persistente de que podría volver a suceder, que las fuerzas que habíamos presenciado eran simplemente un vistazo a un mundo mucho más grande y siniestro. Cuando llegó la policía, detuvieron al responsable del tormento que me había atormentado durante noches enteras. Resultó ser un ex camionero descontento que buscaba venganza por los errores percibidos en un retorcido acto de venganza. El alivio me inundó cuando el peso de la terrible experiencia se me quitó de los hombros. La parada de camiones, una vez un refugio de descanso, ahora tenía un recuerdo inquietante, un recordatorio de la oscuridad que puede residir dentro de las sombras. En los días que siguieron, los susurros llenaron la parada de camiones. Los camioneros intercambiaron historias de sus propias experiencias espeluznantes, de encuentros inexplicables y pesadillas inquebrantables que plagaron sus mentes inquietas. Nos unió un entendimiento compartido, una sensación de que todos habíamos sido tocados por algo de otro mundo, algo más allá de nuestra comprensión. Cuestioné mi propia cordura, preguntándome si lo que había presenciado era real o simplemente producto de una imaginación hiperactiva. Pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, fueron un claro recordatorio de que esto no era una ilusión. Me había encontrado cara a cara con la oscuridad que acechaba en las sombras, la encarnación de una maldad que buscaba atrapar y devorar. Entonces, compañeros camioneros, desconfíen de las voces que perforan las ondas de radio, porque no todos los que hablan tienen buenas intenciones. Y recuerda, incluso en las noches más oscuras, hay fuerza en la solidaridad. Juntos, podemos superar los terrores que acechan en el camino abierto. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida volvió a una apariencia de normalidad.
La parada de camiones recuperó su ritmo familiar, la camaradería entre los camioneros se convirtió en un faro de fortaleza frente a lo desconocido. Pero en el fondo, sabíamos que el encuentro nos había cambiado, alterando para siempre nuestra percepción del mundo que nos rodea. Todavía escucho los ecos de esa voz inquietante, el recuerdo de esas escalofriantes palabras grabadas en el tejido mismo de mi ser. Sirve como un recordatorio constante de la existencia de la oscuridad, un recordatorio de que el mal puede manifestarse en los lugares más inesperados. Y así, prosigo mi viaje, navegando por los caminos con cautela y vigilancia, siempre alerta ante las sombras que puedan encubrir una presencia siniestra. Como camionero de larga distancia, he visto una buena cantidad de encuentros extraños en las carreteras solitarias que se extienden por el corazón de Estados Unidos. Pero ninguno como el encuentro escalofriante que tuve en esa fatídica noche. Era una tarde sin luna, la oscuridad se tragaba el mundo a mi alrededor mientras conducía por la carretera desolada. La radio crepitaba con estática, ofreciendo poco consuelo en el espeluznante tramo de carretera por delante. Por el rabillo del ojo, vi una figura al costado del camino, con el pulgar extendido en busca de un aventón. En contra de mi buen juicio, decidí recoger al autoestopista. Parecía un acto inofensivo de buena voluntad, un gesto para aliviar la soledad que me envolvía. Poco sabía, esta decisión me hundiría en una terrible experiencia de pesadilla. El autoestopista subió al taxi, con una sonrisa inquietante grabada en su rostro. Sus ojos brillaron con una intensidad que envió un escalofrío por mi espalda. Se presentaron como Jonás, un nombre que quedará grabado en mi memoria para siempre. Mientras conducíamos, un silencio espeluznante flotaba en el aire, puntuado solo por el suave zumbido del motor. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, que Jonás era más que un viajero cansado que buscaba un respiro de la oscuridad. Comenzó con detalles pequeños y discretos, un descenso repentino de la temperatura, un susurro de viento que susurraba a través de la cabina. Pero a medida que pasaban las millas, el comportamiento de Jonás se volvió cada vez más inquietante. Hablaba en acertijos crípticos, sus palabras goteaban malicia y aprensión. El aire dentro de la cabina se enfrió, la temperatura descendió a un frío incómodo que se filtró hasta mis huesos. Lo descarté como un sistema de ventilación defectuoso o la fluctuación natural del clima exterior. Pero a medida que avanzaban las millas, también lo hizo la inquietud que se apoderó de nosotros como una niebla espesa. Sus ojos tenían un destello de malicia, una oscuridad que parecía hacerse más profunda con cada momento que pasaba. Afuera, el viento aullaba, un gemido lastimero que parecía hacer eco de las ominosas palabras de Jonás. Las ráfagas susurrantes sacudían las ventanas, instándonos a escuchar, a desentrañar el enigma que había envuelto nuestro viaje. Pero las respuestas nos eludieron, deslizándose a través de nuestro alcance como anguilas resbaladizas en las profundidades del océano. Hubo momentos en que las palabras de Jonás cortaron el aire como un cuchillo, dejándonos sin aliento y llenos de pavor. Habló de antiguas maldiciones y demonios olvidados, tejiendo historias de horror que parecían demasiado fantásticas para ser reales. Y, sin embargo, había un peso innegable en sus palabras, la sensación de que él sabía algo que nosotros ignoramos. La tensión dentro de la cabina era palpable, nuestros nervios se estiraron mientras buscábamos significado en las declaraciones crípticas de Jonás. Cada crujido del vehículo envejecido, cada parpadeo de los faros, envió una sacudida de ansiedad corriendo por nuestras venas. Estábamos atrapados en una red de incertidumbre, cada momento que pasaba agregaba otra capa de miedo a nuestros nervios ya desgastados. Afuera, el mundo parecía reflejar nuestra agitación interna. La luna se escondió detrás de un velo de nubes espesas y arremolinadas, proyectando sombras espeluznantes sobre el paisaje desolado. El mismo aire se sentía cargado con una energía de otro mundo, chisporroteando con una sensación de fatalidad inminente. A medida que los acertijos de Jonás se volvieron más oscuros, nos encontramos cuestionando nuestra propia cordura.
Habíamos tropezado con una pesadilla, un reino donde las líneas entre la realidad y la ilusión se habían desdibujado más allá del reconocimiento. ¿O era el propio Jonás el heraldo de esta fuerza malévola que se había infiltrado en nuestro viaje? Las horas se alargaron, cada minuto parecía una eternidad. Mi inquietud se transformó en absoluto terror cuando Jonás reveló su verdadera naturaleza. Confesó que estaba maldecido para vagar por siempre por las carreteras, atrayendo a las almas desprevenidas a su red de oscuridad. Su intención malévola era cosechar su fuerza vital, alimentándose de su miedo y desesperación. Mientras sus palabras resonaban en el taxi, sentí una presencia sofocante, como si unas manos invisibles me apretaran la garganta. Me di cuenta de que no solo estaba dando un paseo a un extraño, sino que, sin saberlo, estaba invitando a un depredador a mi santuario. La desesperación me consumía mientras contemplaba mi escape de este pasajero de pesadilla. Pero todos los intentos de quitárselo de encima resultaron inútiles. Era como si Jonás tuviera un control sobrenatural sobre mí, una cuerda invisible que nos unía en este viaje aterrador. A medida que avanzábamos en la noche, los caminos serpenteaban y giraban como los pasillos de mi propio infierno personal. La risa escalofriante de Jonás resonó en el taxi, resonando en mis oídos, un inquietante recordatorio de mi muerte inminente. Justo cuando pensaba que se había perdido toda esperanza, un destello de salvación apareció en el horizonte. Las luces de una parada de camiones lejana alumbraban como un faro en la noche. Con una oleada de determinación, aceleré hacia el santuario que prometía la liberación de las garras de Jonás. Cuando me detuve en la parada de camiones, el alivio me inundó, mezclado con el residuo de miedo que se aferraba a mi alma. Miré al asiento del pasajero, pero Jonás se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, su presencia perduró, un escalofriante recordatorio de los horrores que había soportado. Hasta el día de hoy, llevo las cicatrices de ese encuentro, la comprensión de que el mal puede existir en las formas más inesperadas. El camino abierto, una vez un símbolo de libertad, ahora tiene una sombra de temor. Cada autoestopista que encuentro es recibido con cautela, un recordatorio de que la oscuridad puede acechar bajo una fachada amistosa. Entonces, compañeros de viaje, presten atención a mi advertencia. Ten cuidado con aquellos a los que invites a tu santuario, porque el camino está plagado de terrores indescriptibles que buscan aprovecharse de los desprevenidos. Y recuerda, a veces los encuentros más escalofriantes son los que no dejan rastro, sino una marca indeleble en tu alma. Siempre me había gustado detenerme en el pequeño restaurante en las afueras de la ciudad durante mis viajes largos en camión. Era un refugio de calidez y familiaridad en medio de la vasta extensión del camino abierto. Pero una fatídica noche, el ambiente cambió y me encontré en el centro de un escalofriante secreto que me provocó escalofríos. Cuando estacioné mi camioneta y entré al restaurante, no pude evitar notar los susurros y las miradas furtivas intercambiadas entre los lugareños. Sus ojos cautelosos parecían seguir cada uno de mis movimientos, sus expresiones grabadas con una mezcla de miedo e inquietud. La curiosidad me mordió y tomé asiento en el mostrador, con la esperanza de captar fragmentos de sus conversaciones. Pero en el momento en que me acerqué, sus voces se callaron, como si hubieran estado discutiendo algo prohibido, algo que no querían que yo supiera. Pedí mi comida habitual, pero ni siquiera el delicioso aroma que emanaba de la cocina podía disipar la atmósfera inquietante. Era como si una barrera invisible hubiera descendido sobre el restaurante, separándome de los secretos escondidos dentro de estas paredes. Mientras me sentaba, bebiendo mi café, un parpadeo de movimiento me llamó la atención, un reflejo en la ventana. Me giré, solo para ver una figura desaparecer en las sombras. Era uno de los lugareños, estaba seguro. Me estaban mirando. Decidido a descubrir la verdad, decidí entablar una conversación con el dueño del restaurante, un anciano llamado Frank. Me acerqué a él con cautela, tratando de no traicionar mi creciente inquietud. Frank, algo parece estar mal esta noche. ¿Qué está pasando?
Pregunté, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Los ojos de Frank miraron alrededor, como si evaluara la situación, antes de inclinarse más cerca, su voz apenas un susurro. Hijo, hay oscuridad en este pueblo. Una oscuridad que hemos estado tratando de mantener a raya. Pero cada día es más difícil. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda, confirmando mis sospechas de que había más en este lugar de lo que parecía. Lo presioné más, mi determinación creciendo. ¿Qué oscuridad, Frank? ¿De qué tienes tanto miedo? Imploré, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Frank vaciló, sus ojos traicionando una profunda sensación de tristeza. Hay una criatura, un ser, que deambula por estas calles por la noche. Se alimenta de nuestros miedos, de nuestros secretos más profundos. Prospera en la oscuridad dentro de nosotros. Mi mente se aceleró, tratando de comprender la enormidad de su revelación. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haber una fuerza malévola acechando en esta ciudad aparentemente ordinaria? Antes de que pudiera hacer más preguntas, un estruendo ensordecedor sacudió el restaurante, haciendo añicos, platos y vasos. El pánico estalló entre los clientes mientras buscaban refugio. Había algo ahí fuera, algo malvado. Sin dudarlo, seguía Frank y algunas almas valientes a un sótano escondido debajo del restaurante. Mientras nos apiñamos en el espacio tenuemente iluminado, el aire lleno de miedo, escuché los pasos monstruosos de la criatura haciendo eco en lo alto. Nos estaba buscando. Mientras nos apiñamos en el espacio tenuemente iluminado, el débil resplandor de una bombilla parpadeante proyectaba sombras espeluznantes en las frías paredes de piedra. Un silencio sofocante se apoderó de nosotros. El peso de lo desconocido presionaba nuestros pechos, haciendo de cada respiración una lucha laboriosa. El tiempo pareció estirarse, su ritmo habitual interrumpido por el terror inminente que nos esperaba arriba. Escuchamos, con los oídos aguzados, mientras los ecos de los pasos monstruosos de la criatura reverberaban por todo el edificio. Cada golpe envió ondas de choque de miedo corriendo por nuestras venas, recordándonos que se estaba acercando. Nos estaba buscando. Susurros de pánico y oraciones pasaron a través de nuestro círculo muy unido, el miedo en nuestras voces era tangible. La luz parpadeante proyectó sombras distorsionadas en nuestros rostros, acentuando las líneas de preocupación grabadas profundamente en nuestras facciones. Sabíamos que no éramos rivales para la criatura que nos perseguía, pero la esperanza parpadeaba dentro de nosotros como una brasa moribunda. El tiempo se desdibujó, los minutos se fundieron en horas mientras permanecíamos escondidos en ese santuario subterráneo. El aire se volvió denso, con el olor a sudor y miedo, mezclándose con el olor a humedad de la descomposición que se filtraba a través de las grietas en las paredes. No nos atrevimos a movernos, no nos atrevimos a emitir un sonido, porque la criatura tenía sentidos agudos, perfeccionados para olfatear la presa que buscaba. Cada crujido, cada roce distante, envió sacudidas de terror corriendo por nuestras venas. Vivíamos en tiempo prestado, tambaleándonos al borde del precipicio de nuestra propia desaparición. Pasaron horas en la oscuridad sofocante, el sonido de nuestras respiraciones colectivas se mezclaba con los sonidos distantes de destrucción arriba. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, los ruidos se desvanecieron y el silencio envolvió al comensal. Salimos con cautela del sótano, recibidos por una escena de devastación. La criatura se había desvanecido, dejando tras de sí un rastro de destrucción y vidas destrozadas. El pueblo nunca volvería a ser el mismo. Después, los lugareños y yo formamos un vínculo tácito. Nos convertimos en una comunidad unida por los horrores que habíamos presenciado, jurando protegernos unos a otros y evitar que la oscuridad consumiera nuestra ciudad por completo. Hasta el día de hoy, no puedo borrar los recuerdos de esa noche, los susurros, las miradas y la presencia aterradora que nos acechaba. Pero permanecemos vigilantes, observando las sombras, sabiendo que la oscuridad puede volver.
A altas horas de la noche, el agotamiento se apoderó de mis huesos cuando estacioné mi camión en una parada de camiones aparentemente abandonada junto a la carretera desolada. Las luces parpadeantes ofrecieron una débil bienvenida, proyectando sombras espeluznantes sobre el pavimento agrietado. Con los párpados pesados, estacioné mi camioneta y me acomodé en el compartimiento para dormir, ansioso por descansar un poco. Mientras me sumergía en un sueño irregular, una sensación de inquietud perduraba en el aire. Era una noche tranquila, desprovista de los sonidos habituales de la carretera. Pero en medio de la quietud, me despertó un sonido que me provocó escalofríos, una pisada suave y deliberada que resonaba fuera de mi camioneta. Mi corazón se aceleró y me esforcé por escuchar. Los pasos se hicieron más cercanos, su ritmo constante y decidido. El pánico brotó dentro de mí mientras consideraba la posibilidad de un intruso o peor, algo de otro mundo acechando en la oscuridad. Miré por la ventana, esperando ver una figura emergiendo de las sombras, pero no había nada. Solo el estacionamiento débilmente iluminado se extendía ante mí, vacío y desolado. Justo cuando comencé a calmar mi mente acelerada, me di cuenta de algo escalofriante. Los pasos ahora rodeaban mi camioneta. Cada golpe de pie contra el pavimento se hizo más fuerte, más cercano. El aire se espesó con una tensión antinatural. El miedo apretó mi pecho mientras buscaba a tientas mi teléfono, lista para marcar para pedir ayuda. Pero para mi consternación, no había señal. Estaba aislado del mundo exterior, atrapado en esta inquietante parada de camiones, con una presencia desconocida, acercándose. Conteniendo la respiración, agarré una barra de hierro, mis nudillos se pusieron blancos. Los pasos cesaron abruptamente, sumergiendo la noche en un silencio espeluznante. El sudor corría por mi frente mientras aguzaba mis oídos en busca de cualquier señal de movimiento. Luego, como en respuesta a mi creciente terror, un gruñido profundo y gutural atravesó el silencio. Resonó en el aire, reverberando en mi pecho. El sonido era de otro mundo, una mezcla de angustia y amenaza que envió escalofríos por mi espalda. Frenéticamente, escaneé las sombras, buscando la fuente del aterrador gruñido. Pero la oscuridad no reveló respuestas, solo una opresiva sensación de presentimiento. La parada de camiones se había transformado en un reino de pesadilla, donde el peligro acechaba en cada esquina. A medida que los minutos se convirtieron en horas, me acurruqué en los confines de mi camioneta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los minutos se alargaron, el silencio roto solo por el crujido ocasional del metal o el lejano aullido del viento. Justo cuando pensaba que no podía soportar más el suspenso, un grito desgarrador atravesó la noche. Era un sonido de puro terror, un grito desesperado de ayuda que hizo añicos la inquietante quietud. Impulsado por la adrenalina, abrí la puerta y corrí hacia la fuente del grito. Lo que encontré fue más allá de mis peores pesadillas, un compañero camionero, con el rostro contraído por el terror, rodeado por una presencia de otro mundo. Figuras oscuras se cernían a su alrededor, sus ojos brillando con malevolencia. Sin dudarlo, balanceé la barra de hierro, golpeando a las figuras invasoras. Retrocedieron momentáneamente, sus formas sobrenaturales se disiparon en el aire. Mientras ayudaba al aterrorizado camionero a ponerse de pie, soltó una sola palabra: corre. Huimos a través de la noche, nuestros fuertes pasos resonaban a través de la parada de camiones vacía. Detrás de nosotros, la presencia amenazante nos perseguía, sus pesados pasos ganando terreno. Era implacable, una entidad más allá de la comprensión. Con cada respiración entrecortada, el miedo arañaba nuestros corazones, instándonos a correr más rápido para escapar de las garras de una entidad que desafiaba la comprensión. El ruido sordo de sus pasos perseguidores resonó en nuestros oídos, un ritmo inquietante que alimentó nuestro terror. Podíamos sentir su presencia cerniéndose sobre nosotros, un peso palpable en el aire que amenazaba con sofocar nuestra esperanza. El pánico nos recorrió las venas y nos instó a ir, más allá de nuestros límites, a encontrar refugio de este perseguidor implacable.
Cada mirada hacia atrás revelaba una silueta grotesca, una encarnación de la maldad que parecía cambiar y contorsionarse con cada paso. Su sola presencia irradiaba un aura sofocante de oscuridad, filtrándose en nuestras almas e instándonos a rendirnos ante los horrores que nos esperaban. El mundo que nos rodeaba se disolvió en una neblina aterradora, nuestro entorno se redujo a destellos fugaces de formas distorsionadas y sombras parpadeantes. La búsqueda incesante continuó, un recordatorio siempre presente de los horrores ineludibles que acechaban justo detrás de nosotros. Con cada paso, el peso de la presencia de la entidad crecía, su cálido aliento en la nuca. Su proximidad alimentó nuestros instintos primarios, instándonos a cavar más profundo, para encontrar reservas de fuerza que nunca supimos que poseíamos. Pero justo cuando parecía que nuestra perdición era inevitable, los primeros rayos del alba pintaron el horizonte. La entidad retrocedió, su malevolencia se disolvió en la oscuridad que se desvanecía. Salimos vivos de esa prueba de pesadilla, marcados para siempre por el terror que habíamos presenciado. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar la inquietante parada de camiones, un lugar donde se difumina la línea entre lo vivo y lo desconocido. Los pasos, los gruñidos, permanecen grabados en mi memoria, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Era una noche sin luna cuando tomé la fatídica decisión de tomar un desvío por un camino desconocido. La monotonía de la carretera había comenzado a desgastarme y la promesa de una nueva ruta parecía un cambio bienvenido. Poco sabía que esta decisión me llevaría a un laberinto aterrador del que parecía imposible escapar. Cuando giré hacia el camino desolado, una sensación de inquietud se instaló en la boca del estómago. Los puntos de referencia que alguna vez fueron familiares se desvanecieron en la oscuridad, reemplazados por una inquietante quietud que parecía sofocar el aire. Ignorando las dudas persistentes, seguí adelante, ansioso por llegar a mi destino. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas, una inquietante comprensión se apoderó de mí, había estado conduciendo en círculos. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que el camino se extendía interminablemente por delante, llevándome de regreso al mismo punto desde el que había comenzado. No importa cuántas veces intenté cambiar de dirección, el resultado seguía siendo el mismo. Cada vuelta, cada desvío, solo me devolvía al principio. Era como si el propio camino se burlara de mis intentos de escapar de sus garras. La desesperación me consumió mientras presionaba más fuerte el acelerador, mi camioneta se precipitaba por la interminable carretera. Podía sentir las paredes cerrándose, la implacable repetición moliéndose contra mi cordura. El miedo arañó mi mente mientras luchaba por comprender el fenómeno inexplicable que me atrapaba. Con cada hora que pasaba, mi cansancio crecía, las líneas entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. El camino se extendía interminablemente, su monotonía puntuada solo por las luces parpadeantes de la calle que no ofrecían consuelo. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaba mi viaje incesante, el peso de la desesperación amenazaba con aplastarme. Dormir se convirtió en un lujo escurridizo, mis ojos pesados por la fatiga. El mundo exterior, una vez familiar, se transformó en un paisaje retorcido, una prisión sin paredes. Pero justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, un rayo de salvación apareció en el horizonte. Apareció una débil señal que indicaba una salida, un escape del bucle infinito. Agarré el volante con renovada determinación, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mientras me acercaba a la salida, una oleada de anticipación me recorrió. Pero cuando giré hacia la nueva carretera, me asaltó una idea inquietante, había conducido por este camino antes. La salida no era más que una ilusión, un truco cruel de la carretera sin fin. La desesperación se convirtió en locura mientras gritaba al vacío, mi voz tragada por el silencio opresivo. Estaba atrapado, condenado a conducir para siempre por este purgatorio de asfalto y oscuridad. Grité al vacío, mi voz resonó a través del vasto vacío, solo para ser devorada por el opresivo silencio que me rodeaba. No hubo respuesta, ninguna señal de escape.
Estaba solo, condenado a conducir sin rumbo, perdido para siempre en este laberinto atormentador. Mi mente se convirtió en un patio de recreo para la locura, las líneas entre la cordura y el engaño se desdibujaron en una neblina indistinguible. Las sombras bailaban en las esquinas de mi visión, provocando mis sentidos con destellos de horrores desconocidos que acechaban más allá de mi alcance. Los susurros resonaron a través de los confines de mi vehículo, su fuente imposible de rastrear, sus palabras, una sinfonía inquietante de mensajes crípticos. Cuestioné mi propia existencia, mi propósito en este viaje incesante. ¿Fue este castigo por algún pecado olvidado? ¿O había tropezado con el reino de lo sobrenatural, atrapado entre dimensiones, sin escapatoria? Busqué signos de vida, cualquier indicio de que no estaba solo en esta retorcida pesadilla. Pero el mundo fuera de mi ventana permaneció envuelto en la oscuridad, desprovisto de signos de civilización. El vacío pesaba mucho en mi alma, un recordatorio constante de mi aislamiento y el cruel destino que me había sobrevenido. Pero entonces, un rayo de esperanza apareció en la distancia, un débil resplandor que me hizo señas para que avanzara. Con temor, seguí la luz etérea, mi corazón acelerado con anticipación. A medida que me acercaba, el resplandor se transformó en las luces cálidas y acogedoras de un pueblo familiar. El alivio me inundó cuando me di cuenta de que la pesadilla había terminado. Había encontrado un escape, una ruptura en el ciclo que me había mantenido cautiva, por lo que pareció una eternidad. La interminable carretera se había soltado, permitiéndome regresar al mundo de los vivos. Pero las cicatrices permanecieron, los recuerdos inquietantes de ese viaje sin fin grabados en lo profundo de mi alma. Juré nunca volver a aventurarme por caminos desconocidos, para evitar el encanto de los desvíos que podrían conducir a horrores inimaginables. Era una noche oscura y tormentosa cuando me embarqué en mi viaje de larga distancia a través de los tramos desolados de la carretera. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, creando una sinfonía de percusión implacable. Mientras navegaba por los caminos resbaladizos, una inquietante quietud flotaba en el aire, amplificando la soledad de la noche. En medio de esta soledad ocurrió el primer incidente desconcertante. Por el rabillo del ojo, vislumbré un objeto que se movía solo en la parte trasera del camión. Mi corazón dio un vuelco cuando miré por el espejo retrovisor, solo para encontrar la carga intacta. Era como si algo invisible hubiera jugado con mis sentidos, jugando una mala pasada a mi mente cansada. ¿Me lo había imaginado? ¿Mi mente me estaba jugando una mala pasada en la oscuridad? Con manos temblorosas, agarré el volante con más fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. El camino por delante parecía extenderse sin fin, la oscuridad circundante me presionaba, sofocante y opresiva. Pero fue en esa mirada momentánea, esa vislumbre fugaz, que supe que no lo había imaginado. Allí, en la parte trasera del camión, un objeto se había movido por sí solo. Una caja se movió, muy levemente, desafiando las leyes de la física y la lógica. Los pelos en la parte de atrás de mi cuello se erizaron mientras un sudor frío brotaba de mi frente. Robé otra mirada rápida en el espejo retrovisor, mis ojos se abrieron con incredulidad. La carga permaneció intacta, las cajas perfectamente apiladas y aseguradas. No había una explicación lógica para lo que había presenciado. Era como si una fuerza invisible hubiera jugado con mis sentidos, manipulando mi mente cansada para cuestionar mi propia realidad. Traté de descartarlo como un producto del agotamiento, un truco de la cabina con poca luz. Pero a medida que continuaba mi viaje, se desarrollaron sucesos más inexplicables. La radio cobró vida con susurros y voces inconexas, como si seres etéreos intentaran comunicarse desde otro reino. Se me puso la piel de gallina y un escalofrío me recorrió la espalda. Ajusté el dial, con la esperanza de ahogar las voces inquietantes con música, pero los susurros persistieron, haciéndose más fuertes y nítidos. No eran meras interferencias de radio, sino murmullos espectrales que parecían hacer eco en el centro mismo de mi ser.
La inquietud se profundizó mientras las sombras bailaban en la periferia de mi visión, entrando y saliendo de la existencia como fantasmas en la noche. Podría haber jurado que escuché pasos, suaves y deliberados, paseando al lado del camión, pero cada vez que me giraba para mirar, no había nada más que la oscuridad impenetrable. Las preguntas asaltaron mi mente. ¿Estaba perdiendo el contacto con la realidad? ¿Había una explicación lógica para estos fenómenos inexplicables? Pero cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que había algo malévolo en juego, una fuerza más allá de mi comprensión. A medida que avanzaba la noche, mis nervios se crisparon y mi sensación de seguridad se desvaneció. Las voces incorpóreas se volvieron más insistentes, sus susurros se convirtieron en risas burlonas que me provocaron escalofríos. Los objetos en la cabina del camión se movían con voluntad propia, desafiando las leyes de la física, como si fueran manipulados por manos invisibles. Con cada milla que pasaba, el peso del miedo se intensificaba. Contemplé detenerme, buscando refugio del ataque sobrenatural que había invadido mi santuario. Pero una compulsión inexplicable me empujó hacia adelante, hundiéndome más profundamente en el abismo de pesadilla que me había tragado por completo. Finalmente, un rayo de esperanza emergió cuando la primera luz del amanecer atravesó la negrura como la tinta. Los fenómenos disminuyeron, los susurros se desvanecieron en la niebla etérea de la noche. Las voces y los movimientos cesaron, dejando atrás una sensación tanto de alivio como de inquietud persistente. Llegué a mi destino, físicamente ileso, pero marcado para siempre por los horrores que había soportado en esa fatídica noche. La experiencia me había cambiado, arrojando dudas sobre los límites de la realidad y exponiendo la existencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Hasta el día de hoy, conservo los recuerdos de esa noche, atormentada por lo inexplicable y lo desconocido. El camino puede extenderse sin fin, pero los terrores que acechan en las sombras me recuerdan que hay reinos que desafían toda explicación, un recordatorio de que no estamos solos en este vasto universo. Había conducido a través de innumerables caminos desolados como camionero, pero nada podría haberme preparado para la noche cuando me encontré atrapado en una red de transmisiones espeluznantes que parecían desafiar toda lógica y razón. El encuentro, grabado para siempre en mi memoria, todavía envía escalofríos por mi columna vertebral. Era una noche sin luna, el camino se extendía ante mí como una cinta de soledad. El único sonido era el rugido de mi motor, el latido rítmico del corazón que me hizo compañía durante las largas horas en el camino. Mientras continuaba mi viaje, la radio crepitó y una voz emergió de la estática. ¿Puedes oírme? La voz estaba distorsionada, apenas perceptible. Miré la radio con los ojos entrecerrados, perplejo por la transmisión inesperada. No era una estación de radio típica, parecía venir de la nada. La curiosidad se apoderó de mí y ajusté la frecuencia con la esperanza de aclarar la señal. La voz se hizo más clara, aunque su tono transmitía una inquietante sensación de urgencia. Están mirando. Siempre mirando. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando las palabras resonaron en la cabina de mi camioneta. ¿Quién estaba mirando? ¿Y por qué se sentía como si la voz me hablara directamente a mí? Miré a mi alrededor con nerviosismo, pero no había nada más que oscuridad y el camino vacío. Incapaz de sacudirme la sensación de inquietud, continué conduciendo, mis ojos saltando entre la carretera y la radio. Las transmisiones se hicieron más frecuentes, cada una más inquietante que la anterior. Voces susurraban sobre secretos ocultos, sobre cosas que acechaban en las sombras y sobre una oscuridad que se acercaba. A medida que avanzaba la noche, las transmisiones se hicieron más fuertes, más insistentes. Invadieron mis pensamientos, burlándose de mí con sus mensajes crípticos. El camino por delante parecía extenderse sin fin, llevándome más lejos hacia lo desconocido. Mi sensación de temor aumentaba con cada milla que pasaba. Traté de desconectarme de las voces, de concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Pero sus palabras excavaron profundamente en mi mente, carcomiendo mi cordura.
No podía escapar de su inquietante presencia, su implacable intrusión en mi realidad. El camino serpenteaba y giraba, llevándome a un territorio desconocido. Cada giro parecía llevarme más profundamente al corazón de la oscuridad. Los puntos de referencia que alguna vez fueron familiares dieron paso a siluetas espeluznantes y una sensación de aprensión que me pesaba mucho en el pecho. La radio continuó transmitiendo sus inquietantes transmisiones, las voces mezclándose en una cacofonía de miedo. Advirtieron de un destino inminente, de un destino sellado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Mi agarre en el volante se hizo más fuerte, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, cesaron las transmisiones. El silencio envolvió la cabina, roto solo por el zumbido de mi motor. El alivio se apoderó de mí, pero fue de corta duración. El camino por delante ya no estaba vacío. Figuras emergieron de la oscuridad, sus formas cambiantes e indistintas. Rodearon mi camioneta, sus ojos brillando con una luz de otro mundo. El pánico se apoderó de mí, mi respiración se atascó en mi garganta. Estaba atrapado, un testigo indefenso de un reino que desafiaba toda explicación. Las figuras se acercaron, su presencia sofocante. Mi mente corría con preguntas, pero no había respuestas. Las voces en la radio me habían advertido, pero había ignorado sus mensajes crípticos. Ahora estaba a su merced. Justo cuando pensaba que se había perdido toda esperanza, una luz cegadora atravesó la oscuridad. Otro camión, cuyos faros atravesaban la noche, apareció en el horizonte. Las figuras se dispersaron, desapareciendo en las sombras como si nunca hubieran estado allí. El rescate no llegó demasiado pronto. Me salvé, pero el recuerdo de esa noche continúa persiguiéndome. Las transmisiones, las voces y las figuras en la oscuridad permanecen grabadas en mi mente, un recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios sin explorar. Llevaba horas en la carretera, con los ojos pesados por el cansancio, cuando acepté un trabajo para transportar un cargamento misterioso. Los detalles eran vagos, pero la promesa de un buen sueldo superó mi curiosidad. No sabía que esta decisión me sumergiría en un viaje de pesadilla más allá de mi imaginación más salvaje. Mientras me subía al asiento del conductor, una sensación de inquietud se instaló en la boca del estómago. El aire se sentía pesado, cargado con una oscuridad tácita. Ignorando la creciente aprensión, aceleré el motor y me embarqué en el viaje hacia lo desconocido. La primera señal de problemas llegó en forma de fallas mecánicas inexplicables. La radio crujió con estática, su recepción una vez clara fue reemplazada por susurros distorsionados que enviaron escalofríos por mi columna vertebral. Los faros parpadearon, proyectando sombras espeluznantes en el camino desolado. La inquietud se convirtió en terror cuando una voz escalofriante resonó en la cabina. «No lo entregues», siseó, sus palabras cortando el silencio. Pisé los frenos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Quién había hablado? ¿Y cómo supieron de mi carga? La duda carcomía mi mente, pero el peso de mis obligaciones me impulsaba a seguir adelante. Silencié la voz con una risa nerviosa y continué mi viaje, decidido a entregar el enigmático cargamento. Pero a medida que pasaban las millas, los sucesos se volvían más extraños. Las sombras danzaron en el rabillo de mi visión, transformándose en figuras retorcidas que desaparecieron cuando me giré para enfrentarlas. Susurros inquietantes resonaron a través de la cabina, provocándome con secretos que no podía comprender. Fue durante una parada de descanso que me encontré con un hombre peculiar, vestido con ropa andrajosa y con una expresión angustiada. Se acercó a mí con una advertencia, su voz temblaba de desesperación. «Cuidado con la carga», murmuró, con los ojos muy abiertos por el terror. «Lleva una oscuridad que nos consumirá a todos». Sus palabras tocaron una cuerda profunda dentro de mí, plantando semillas de duda que brotaron en miedo. ¿Qué estaba transportando? ¿Qué horrores contenía? Al caer la noche,
me encontré conduciendo por un tramo desolado de la carretera, rodeado por una oscuridad opresiva. La presencia del cargamento pesaba mucho en mi alma, su malevolencia se filtraba en mi propio ser. Podía sentir su hambre, su sed de caos. Con una sacudida repentina, el camión se estremeció y sus neumáticos chirriaron contra el pavimento. El camino desapareció debajo de mí, reemplazado por un paisaje de pesadilla de árboles retorcidos y sombras amenazantes. El pánico se apoderó de mis venas cuando me di cuenta de que había entrado en un reino más allá de la razón. El cargamento había tomado el control. Desesperado por escapar de sus garras, luché contra las fuerzas invisibles, forcejeando con el volante mientras el camión se desviaba de su rumbo. Un chillido penetrante atravesó el aire, ahogando el sonido de mi corazón acelerado. A través del parabrisas, vislumbré la verdadera forma de la carga, una masa retorcida de oscuridad y malevolencia. Sus zarcillos serpentearon por la cabina, envolviéndome en un abrazo sofocante. Con una oleada final de determinación, reuní cada gramo de fuerza y salté del camión. Golpeé el suelo con un ruido sordo, mi cuerpo dolía por el impacto. Pero yo era libre. Mientras observaba cómo el camión desaparecía en el abismo, me invadió una profunda sensación de alivio. La carga, la oscuridad, había sido contenida, por ahora. Pero las cicatrices permanecieron, los recuerdos de ese angustioso viaje grabados profundamente en mi psique. Entonces me di cuenta de que algunos secretos nunca debían ser desenterrados y que era mejor dejar algunos cargamentos sin explorar. Era una noche como cualquier otra mientras maniobraba mi camión a través de caminos sinuosos, mi camino oscurecido por una densa capa de niebla. La espesa niebla se adhería al aire, creando una atmósfera espeluznante que envió escalofríos por mi columna vertebral. Mientras continuaba, una creciente sensación de inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Los faros atravesaron la niebla, creando un halo de luz brumoso que iluminó el camino por delante. Pero mientras entrecerraba los ojos a través de la niebla, comencé a notar algo inquietante, destellos fugaces de figuras sombrías que acechaban al costado del camino. Al principio, los descarté como trucos de la imaginación, mi mente cansada me jugaba una mala pasada. Pero las figuras persistieron, su presencia se hizo más pronunciada con cada milla que pasaba. Aparecían y desaparecían en un instante, dejando atrás una desconcertante sensación de estar siendo observados. Mi agarre en el volante se hizo más fuerte a medida que mis nervios se deshilachaban cada vez más. La niebla pareció espesarse a mi alrededor, envolviendo sus arcillos de niebla alrededor del camión como un abrazo sofocante. Cada giro del camino me puso cara a cara con lo desconocido, las sombras acechando justo más allá del borde de la visibilidad. A medida que las cifras se volvían más audaces, mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero las respuestas permanecían esquivas. Sus apariciones se hicieron más frecuentes, cada encuentro duró una fracción de segundo, pero se grabaron profundamente en mi memoria. Las figuras eran indistintas, sus rasgos estaban ocultos bajo el manto de la oscuridad, pero su presencia era palpable, una energía aprensiva que impregnaba el aire. Con cada milla que pasaba, la tensión aumentaba. Podía sentir sus ojos sobre mí, sus miradas quemando a través de la niebla, penetrando mi propio ser. La cabina del camión se convirtió en una prisión, las sombras se cerraron sobre mí, asfixiándome con su presencia silenciosa. Mis intentos de racionalizar los avistamientos fueron inútiles. Consideré la posibilidad de que otros vehículos o peatones se perdieran en la niebla, pero las figuras aparecieron cuando no había otras señales de vida presentes. Eran algo más allá de la comprensión. El miedo se apoderó de mí mientras contemplaba las intenciones de estos escurridizos seres. ¿Eran entidades malévolas que acechaban en la niebla para atrapar a los viajeros desprevenidos? ¿O eran almas perdidas atrapadas entre reinos en busca de consuelo? Mis nervios fueron llevados al límite una fatídica noche.
Mientras conducía a través de un parche de niebla especialmente espeso, las figuras se materializaron en un coro inquietante, bordeando el borde de la carretera en una procesión espeluznante. Sus formas oscuras bailaban en la niebla, sus movimientos eran etéreos y amenazantes. En ese momento, el instinto se hizo cargo y aceleré, desesperado por dejar atrás su presencia. El motor del camión rugió cuando lo empujé al límite, las figuras se desvanecieron en el abismo neblinoso detrás de mí. Lancé un suspiro de alivio, pero en el fondo sabía que simplemente había escapado por ahora. Hasta el día de hoy, me pregunto acerca de esas figuras sombrías. ¿Eran producto de mi imaginación o algo más siniestro? La experiencia está grabada para siempre en mi memoria, un recordatorio de que hay cosas más allá de nuestro entendimiento que acechan en los rincones más oscuros del mundo.